Pocas veces podemos comparar tan claramente una ocurrencia como la de subir por decreto el salario mínimo tal y como lo propone, por lo menos una parte de Acción Nacional encabezada por su dirigente, contra una propuesta seria, una propuesta económicamente responsable como la que hace el gobierno de la Ciudad de México. Para platicar sobre la propuesta del gobierno de la capital del país, tengo en la línea, me da muchísimo gusto saludarte, Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás? Hola, estimado David, te saludo con muchísimo gusto a ti y a tu auditorio. A mí me gustaría que le explicaras al público cuál es la propuesta que ustedes han venido construyendo ya desde quizás hace un poco más de un par de meses. Sí, mira David, efectivamente el 1 de mayo de este año, en motivo del Día del Trabajo, el jefe de gobierno invita a tener una reflexión, un debate de cómo se podría pensar en un incremento progresivo, responsable del salario mínimo en los siguientes años. ¿Por qué lo propone? Mira, te voy a dar dos razones fundamentales. La primera es porque en los últimos 37 años el salario mínimo en México ha perdido más del 70% su poder adquisitivo. Ha sido una de las herramientas más usadas para el control de la inflación, pero una de las herramientas que para lo que fue creada ha sido más olvidada en nuestro arreglo económico. Por otro lado, David, hay que decirlo, los empleos que se han creado después de la crisis financiera del 2008 y 2009 han sido ya igual en número, pero la mayoría de los empleos que se crearon después de la crisis han estado por abajo del salario que tenían previamente a la crisis. Y en ese sentido hay una coyuntura que nos lleva a la necesidad de preguntarnos cómo recuperar, por supuesto, la masa salarial, pero en particular el salario de aquellos que menos ganan, es decir, de esos trabajadores que, yendo a trabajar al mercado formal una jornada completa, aún con ello, David, no tienen el mínimo necesario para poder completar una canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es el tema, cómo para esos trabajadores se hace con toda prudencia, con toda cautela, para no lacerar la estabilidad macroeconómica, y creemos que la respuesta es que sí se puede. Y para ello, pues el planteamiento que se hace es con toda seriedad y con toda responsabilidad. Salomón, y en ese sentido hay que distinguirlo, hacerlo por decreto, hacerlo como se hizo en la década de los 80s, de aumentar el salario mínimo tal como venía, termina generando inflación que termina siendo lo más dañino para los que menos tienen. ¿Cómo hacerle desde la visión del gobierno de la Ciudad de México? Sí, mira, David, yo creo que primero sí hay que separar, porque la historia del país es como tú dices, muy compleja en ese terreno. Es decir, en los 80 realmente ya traíamos una espiral inflacionaria y los salarios venían a tratar de ser un paliativo que nada más hacía las cosas peor. En ese momento no teníamos un Banco de México autónomo y no teníamos la estabilidad macroeconómica que hoy tiene el país ya por muchos años. Estamos en una condición completamente diferente, lo que nos da un terreno fértil para tener esta discusión. Eso lo diría en primer lugar. Segundo, para poder incrementar el salario mínimo sin afectar algunas variables, por ejemplo, ahorita mencionabas la inflación. Mira, el primer tema es necesariamente se tiene que partir de desvincularlo de la unidad de medida. Esa es un asunto pues que es la base para poder pensar en lo demás. Es decir, mientras el salario mínimo siga siendo la unidad con la que medimos nuestras multas, nuestros pagos de créditos a Infonavit, nuestras primas de seguro e inclusive, David, el financiamiento de los partidos, pues realmente no podemos pensar en tocarlo de manera importante porque produciríamos un efecto cadena en muchísimos de los temas que están ligados a la unidad de medida que es el salario mínimo. Entonces el primer paso indiscutible es separarlo de la unidad de medida y poder hablar, cuando hablemos de salario mínimo, exclusivamente del ingreso que recibe el trabajador que menos gana en el mercado formal con una jornada completa. Ese es el primer paso para cuidar con seriedad lo que tenemos que hacer. Después, tenemos por supuesto, David, que ver cuáles son, en base a los modelos que ya existen, en base a lo que ha sucedido en otros países. Hay países similares al nuestro, como es el caso de Uruguay, que a partir del 2004 tuvo incrementos importantes
Y yo te diría, lo que vas haciendo es, primero, está tan alejado el salario mínimo en México del salario medio que realmente no tocas los costos y con ello los precios. Es decir, un incremento todavía no te va a impactar en los precios finales de los productos si lo haces moderado. Ahora, después de hacer el primer incremento, lo que tienes que ir viendo, y aquí no hay ciencia exacta, y el que diga que hay ciencia exacta estará engañando. Podemos acercarnos con los modelos a ver hasta dónde nos da la elasticidad, pero tenemos que cuidar con toda precisión y tenemos que ir actuando de manera dinámica, es decir, un primer incremento, ver cómo va, cuidar las variables macros y en ese momento proponer el siguiente incremento. Y esto tiene que ser en un periodo, estamos haciendo escenarios a 5 y a 10 años, porque creemos que tiene que ser un periodo sustentable que permite ir absorbiendo esto otra vez con un solo objetivo, que los que menos ganan, ganen lo suficiente para poder vivir con la mínima dignidad. Pero la condición necesaria, la precondición sería crear otra unidad de medida. Platicábamos la semana pasada en este mismo programa con Basilio González, el presidente de la Comisión de los Salarios Mínimos, y decíamos, bueno, hay que crear necesariamente otra medida si prácticamente todas las leyes federales y locales se refieren al salario mínimo como una unidad de medida. Hay que cambiarla, hay que hacer otra medida y después ya podemos avanzar en lo que sigue, ¿no, Salomón? Mira, el planteamiento tiene que ser integral y como te decía, efectivamente, y lo dices correcto, el primer paso es cambiar la unidad de medida y hay varias fórmulas para hacerlo. Uno es que se legisle, vaya, que todo lo que diga salario mínimo a partir de tal fecha dirá UDIs o se referenciará a esta nueva unidad de medida. O que Banco de México y el INEGI crean una unidad de cuenta diferente. Así es. O bien, David, lo que es otra alternativa es dejemos el salario mínimo ya como unidad de medida en Santa Paz y a partir de ahí lo que sí podemos crear con un cambio constitucional es un salario constitucional, un salario digno, un salario base, llamémosle como sea, pero un salario que se esté refiriendo efectivamente, exclusivamente a aquellos que menos ganan dentro del mercado formal. Salomón, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y gracias por permitirnos comparar una propuesta pensada, responsable, de una ocurrencia. Gracias, que te vaya muy bien, Salomón. Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo, un saludo al auditorio y a la orden para seguir dialogando acerca de esto. Siempre un gusto platicar contigo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.